Hola, qué bueno verlos hoy día en la mañana. Ya me introdujeron, voy a hablar de algunos progresos recientes en la inteligencia artificial y aprendizaje con máquinas. ¿Qué piensan cuando escuchan hablar de inteligencia artificial o IA? Muchas personas piensan en robots. Quizás piensan a un compañero personal como robot, quizás también piensan en un robot como un tipo Terminator, pero eso es bastante irrealista. ¿Qué es la inteligencia artificial moderna? Bueno, como muchos de ustedes quizás saben, constantemente se interactúa con inteligencia artificial cada vez cuando usas el reconocimiento de voz, eso es IA, cada vez cuando uso traducción por máquinas, que me ha servido mucho este viaje, es IA también, y cada vez cuando hay máquinas que reconocen el contenido, también en el manejado de autónomo, y también hay nuevos desarrollos con IA que pueden ser finalmente bastante beneficiosos para la persona y hay personas que no saben de esto. Realmente podemos reconocer tumores en scan médicos con más precisión gracias a la inteligencia artificial. Eso puede ser muy útil. Ahora, ¿cómo funcionan estos sistemas? La respuesta es a través del aprendizaje con máquinas, machine learning. Todos estos sistemas usan tecnología que se llama aprendizaje con máquinas. ¿Qué significa? ¿Qué es esto? Una buena definición es que son algoritmos que pueden aprender con datos sin estar programados explícitamente. Entonces usan un especie de reconocimiento e inferencia de patrones. Se pueden hacer muchas cosas. Puedes agrupar los datos para poder encontrar grupos relacionados de datos. Muchas veces hacemos también predicciones. Si yo quiero poder decir si un scan médico tiene un tumor o no, yo haré un aprendizaje supervisado. Yo tomo datos que son caracterizados como tumor o no tumor y uso un algoritmo que hacen la distinción entre datos que tienen cáncer y datos que no lo tienen. El tercer tipo de aprendizaje con máquinas es el aprendizaje reforzado y en realidad es un poco más activo. En este tipo de aprendizaje hay un agente IA que toma acciones en el mundo y observa el premio que recibe o el otorgamiento y también optimiza. Todas estas tecnologías son muy interesantes y entretenidos y ya llevan mucho tiempo existiendo, ya como 50 años. ¿Y por qué hemos visto tanto progreso rápido en IA recientemente? ¿Por qué todo comienza a funcionar también? ¿Por qué el reconocimiento de voz se hizo tan bueno? Bueno, si me pregunta a mí, yo diría es simplemente por el aprendizaje profundo. ¿Qué quiere decir con aprendizaje profundo? ¿Quiénes de ustedes ya han sabido, han escuchado hablar de aprendizaje profundo? Voy a darles una pequeña introducción para los que no saben. En realidad es muy simple. La idea básica es que se toma una red neuronal o quizás una función de regresión que dice, bueno, que tengo datos de entrada, input X y tiene características. Voy a multiplicar estas características con algún peso y los sumo y tengo un número y voy a usar ese número para tomar esa decisión, para decir aquí hay cáncer, aquí no hay. Es una idea muy simple. Entonces, ¿qué es el aprendizaje profundo? Es escalar esta idea, agregando cada vez más capas escondidas y aprender cómo optimizar esto en forma efectiva para que funcione. Entonces, todo el progreso en aprendizaje profundo, la mayor parte del progreso es entender cómo que podemos aprender de estos algoritmos en forma efectiva para tener más capacidad. Ahora, ¿por qué repentinamente las personas están tan entusiasmados del aprendizaje profundo? Bueno, yo me devuelvo al 2012 con esta competencia de visión de computacional y el objetivo de esta competencia era tener un computador que mira una imagen y entiende qué hay en esta imagen, reconocer que esta imagen contiene un pájaro. Antes de 2012, las personas que trabajaban en visión de computacional habían trabajado toda su vida para mejorar el contraste para poder reconocer estas imágenes, pero en el 2012 apareció este equipo de
de aprendizaje profundo con una red neuronal optimizada y realmente era 2 veces mejor que el segundo lugar en esta competencia. Entonces, llegó este modelo y es maravilloso en el reconocimiento de imágenes. Y desde ese momento las personas se han puesto muy entusiasmadas con reconocimiento de visiones y, por ejemplo, ahora tenemos etiquetado de escenarios y podemos ver una imagen y podemos decidir qué píxeles son, por ejemplo, edificios y que es cielo, y entonces eso sirve para manejar en forma autónoma. Aquí tenemos también la captura de imágenes, reconociendo imágenes, una persona lanzando una pelota o personas en un bote. Entonces, IA comienza a entender estas tareas de visión computacional. Entonces, yo y muchos investigadores estamos muy emocionados. Muchas personas empezaron a emocionarse y entusiasmarse con el aprendizaje profundo y estas conferencias recibieron cada vez más participantes en crecimiento exponencial. Entonces hay mucho hype alrededor de todo el mundo, se entusiasma mucho, todo el mundo está en se sube a este tren. Entonces la pregunta es si todo este entusiasmo es merecido realmente. Es tan maravilloso como la gente dice. Bueno, hay también personas que son un poco más escépticas porque hay habido muchas inversiones en IA también recientemente. De repente personas se están empezando a interesar en el aprendizaje con máquinas y por mucho dinero, entonces podríamos decir que hay demasiado hype, entusiasmo, no hay frenos. ¿Cómo lo paramos? ¿Cómo paramos este tren? Entonces, la idea de hoy día es que a mí me gustaría tenerlos a bordo de este tren porque yo digo que sí es merecido y yo creo que deberíamos ser entusiasmados con estos modelos. Entonces, voy a hablar un poquito más sobre el aprendizaje profundo y luego voy a hablar de algunos productos que yo he hecho en diferentes áreas. Perdón, IA creativo, aprendizaje creativo, etcétera. Entonces voy a hablar de por qué funciona el aprendizaje profundo también. Yo creo que es porque el aprendizaje de representación. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Qué es una representación? Bueno, resulta que cuando tomas datos, por ejemplo, esta foto tan linda del gatito, y lo alimentas a una red neuronal y se mire las activaciones de los pesos de las neuronas, esa activación de neuronas en una capa se llama representación. Entonces puedes pensar en todos estos números, todas las activaciones de esas neuronas como vector en un espacio dimensional. Entonces ese vector es la representación y resulta que las redes profundas neuronales son muy buenas en el aprender de las representaciones útiles y representativas. Y si pongo una red neuronal y lo pongo en un texto, todos los textos que puedo encontrar en internet, y puedo mirar las representaciones para diferentes palabras y puedo realmente hacer la matemática con estas representaciones. Digamos entonces yo hago que f de x sea la representación de la red neuronal para hacer el trabajo. Puedo hacer esto, puedo tomar la representación para la palabra rey, restar la representación de pues, hombre, agregar la representación de mujer y que obtengo, sí, reina, exactamente, sí, es reina. Entonces, eso es interesante. Parece que esta red neuronal, consumiendo algunos textos, ha aprendido entendimiento conceptual con la relación entre las palabras. Entonces la representación parece bastante significativa. También lo podemos hacer con geografía. Si tomo, por ejemplo, la representación de Santiago y saco resto Chile y agrego Grecia, ¿qué obtengo? Sí, Atenas, exactamente. Entonces, esta red neuronal ha aprendido algo sobre las geografías simplemente consumiendo una tonelada de textos. Y es interesante. Podemos hacer también esta matemática con imágenes. Podemos hacer representaciones de imágenes con una red que se ha capacitado con la representación de caras humanas. Entonces, si tomo la cabeza de una mujer que sonríe y resto la cabeza de una mujer y agrego un hombre, obtengo un hombre con sonrisa. Bueno, y es interesante, y este no es un hombre, no es un hombre verdadero, es una imagen generada por esta red neuronal, y no funciona si haces esto con los píxeles crudas directamente. Si agrego todas estas imágenes, tengo una mezcla así turbia. Entonces,
necesitamos esta representación que construye estos contenidos en forma flexible. Puedo tener una persona, un hombre con lentes, saco el hombre, agrego a la mujer y obtengo una mujer completamente nueva con lentes. Y no es una mujer real, ella no vive en el mundo, pero fue inventado por esta red. Y no se puede hacer simplemente agregando píxeles. Entonces yo creo que la representación en el aprendizaje es muy importante. Pero, ¿qué hemos podido hacer con este aprendizaje de representación? Yo les voy a dar algunos ejemplos. Nos interesa mucho tener modelos generativos. Las personas están muy entusiasmadas con esto. Entonces quiero generar datos que parecen datos reales. Entonces acabo de ver la imagen de una persona falsa y quiero hacer esto en forma efectiva. Uno de los modelos que ha salido recientemente es una red adversario generativa. Entonces la forma que funciona este modelo es muy entretenido. Primero es un generador que genera un dato falso, entonces trata de hacer una imagen que parece ser una cara real, pero después en la segunda red, el discriminador trata de decir si es una imagen de una cara real o si es una imagen del generador. Y aquí entran los datos de capacitación y el discriminador va a decir si estos son datos reales o son falsos. Es muy entretenido si el discriminador puede detectar que es una imagen falsa generada por el generador, la forma en que lo pudo detectar porque está capacitado para ser más técnico. La gradiente de discriminador van de vuelta hacia el generador para que aprenda a mejorar. Entonces, esto es muy bueno para generar ejemplos. En el 2015, cuando salió esto primero, las personas se entusiasmaron mucho sobre esto porque esta red podía generar estas imágenes falsas que parecían dormitorios. No es un dormitorio donde yo quería, donde yo quisiera vivir, porque yo creo que algunas de las paredes se derrumben, pero parecen verdaderas. Y lo que es muy interesante es lo rápido que esto ha progresado. En el 2017 estas son imágenes falsas también. Esta imagen de una cara aquí no es una persona real, es algo que esta red pudo generar, pero se parece muy realista. Si miramos a esa persona ya en la rincón, parece una persona real. Si miras muy cercanamente, los dientes están un poco enredados, pero es muy bueno para una cara real. Y en el 2018 apareció un generador de imágenes falsas. Este no es un perro real, es un perro inventado por esta red. El otro área que interesa mucho a las personas es aprendizaje profundo de refuerzo. Es una idea donde hay un agente IA que interactúa directamente con el mundo, toma una acción y después evalúa qué tal bien funciona esta acción, y dependiendo de la recompensación que recibe del interno, del ambiente, perdón, entonces cuando ponemos redes neuronales hay éxitos grandes. Por ejemplo, podemos ver que las redes neuronales pueden jugar un juego y tengo un video aquí. No, voy a volverme al wifi, no, me salí. Bueno, aquí estamos. Gracias al aprendizaje profundo, esta red neuronal pudo hacer progreso en el aprendizaje de refuerzo y aprendió a jugar este juego computacional, juego de video. Y el otro éxito que quizás han escuchado hablar, AlphaGo. ¿Quién conoce AlphaGo? Bueno, ¿qué pasa con ellos? Go, o a veces se llama ajedrez chino, es un juego muy complicado y más, hay más jugadas en este juego que átomos en el universo. Es un juego muy complicado con cálculos, no se puede acercar con cálculos crudos, pero DeepMind pudo capacitar con IA para ser uno de los mejores jugadores en el mundo, y el deslizador y el algoritmo juega mejor que él. Y desde ese momento ha habido otros éxitos que en aprendizaje de refuerzo profundo. OpenAI capacitó esta mano para poder
manipular objetos y lo hace de una forma muy humana. Los movimientos son muy humanos. Pero lo que a mí me entusiasma más es la idea del el aprendizaje refuerzo de profundo con un centro de datos. Estos son todos los servidores usados para correr los algoritmos como modelos de aprendizaje profundo y para poder manejar este centro de datos en forma eficiente. Hay muchos abanicos y interruptores y controles para que funcione bien. Y resulta que cuando tienes una red neuronal que maneja este centro de datos, puede reducir el consumo de energía con más de 10%. Yo creo que eso es muy interesante, no solamente porque la red neuronal es como el cerebro que maneja el cuerpo, que maneja este centro, y yo creo que es muy entretenido, pero lo otro, lo que también es interesante es que esto es muy beneficioso para el cambio climático y sustentabilidad. Si todos nuestros edificios pudieran usar 10% menos energía, podríamos ahorrar mucha energía. Ha habido grandes éxitos entonces en aprendizaje profundo con refuerzo. Yo espero ahora que estén a bordo del tren. Voy a entrar en mayores otros proyectos. El primero es el avance en IA creativo. Es algo que yo hice en colaboración con el equipo Magenta en Google IA, y aquí tratamos de mostrar que podemos mejorar un modelo de aprendizaje profundo al hacer que sea consciente socialmente. Voy a decir que hacer que un agente sea IA socialmente consciente va a ser más inteligente. ¿Quién ha tenido la experiencia aquí que hablas con Alexa y le preguntas algo, ella te entiende mal, Siri, ella te entiende mal y se equivoca? Bueno, en realidad tiene que ser más persona, puede ser bastante frustrante, Siri, por ejemplo. Entonces, es posible que cuando has tenido estas experiencias, que la próxima vez cuando responde a Alexa, respondes con frustración. Puede decir un poco, Alexa, ¿por qué lo hiciste así? Entonces, ¿no sería bueno que Alexa podría tomar esta pista y aprender que ella se equivocó, porque no puede mejorar? Pero en este momento las personas no están buscando esto, no están tratando de hacer que los sistemas IA detectan estas emociones para poder mejorar. De esto se trata este proyecto. Lo que queremos generar ejemplos del aprendizaje de modelo de aprendizaje profundo, y queremos usar la respuesta social de la persona para que nos diga si el modelo hizo lo correcto, y queremos usar expresión facial en este proyecto porque es más maduro y preciso como reconocimiento de emocional. No, esto es más fácil de hacer que otras cosas. Entonces, la idea aquí es detectar la respuesta de expresión facial y después mejorar el modelo usando esta retroalimentación. Entonces, la pregunta es, ¿hay modelos de aprendizaje profundo a los que las personas se sonrían? Bueno, miramos este que es el Sketch RNA. Esto dibuja, hace dibujos de animales o tipo que son bastante humanos. Entonces, este quizás podría hacer las personas sonreír cuando dibujamos algo lindo. Ahora, construimos un sistema para recolectar datos que mostraría el dibujo de una persona y podría detectar la expresión facial. Si fruncen los cejas, bueno, en realidad dibujo no es muy bueno, pero si se sonríen, podrían decir, bueno, en realidad sí lo hice mejor, voy a tratar de dibujar un poquito mejor, más así. Y para capacitar esto, para entrenar esto, usamos un modelo eh, que tiene un codificador variable. No tiene que saber qué es un VAE, que es un sistema diseñado especialmente para tener una muy buena representación. Es mi palabra favorita, ¿cierto? Usando esta representación muy buena, podemos aprender qué partes del espacio de la representación correspondan a dibujos que hacen sonreír a las personas o no, o tienden a no hacerlos fruncir los cejas. Entonces tenemos varios vectores representación que les llamamos Z, codificamos en dibujos y miramos cuando las personas sonríen o fruncen los cejas. Después tenemos un modelo que dice, ok, tenemos Z y cuáles son las expresiones faciales. Entonces nuevamente es un discriminador. Dice
qué tal buenas son las expresiones faciales para la determinación de los vectores. Y el tercer paso, entrenamos el generador que nos va a dar mejores vectores de generación que podemos decodificar en los dibujos que van a hacer sonreír a las personas y fruncir menos. Esto funcionó. Bueno, yo les voy a mostrar algunos ejemplos para hacer- probar mi caso. Estos son el modelo que usamos para dibujar gatos. A veces dibuja un gato muy lindo, pero otros se veían bastante extraños. Si entrenamos con algunos ejemplos con las personas que reaccionaban con su cabeza, el modelo aprende a dibujar un diferente tipo de gato. Ahora está dibujando gatos gorditos con sonrisas y con muchos bien peludos. Entonces aprendió a lo que hace sonreír a las personas. Entonces no sé si ese dibujar gatos más lindos es un logro científico, no creo, pero voy a darles otro ejemplo. Este es el dibujo que de un modelo que trata de dibujar a rinocerontes, y a veces dibuja algo como rinoceronte, pero no sé qué lo que es. Pero entonces si entrenas con algunas personas que reaccionan a los dibujos, hay un modelo, o sea, se obtiene un modelo que dibuja algo que cada vez mejor se acerca a un rinoceronte. Hemos hecho un estudio con varios tipos de animales y le pedimos a varias personas que evaluaran, y efectivamente los dibujos, después de practicar con la expresión facial de las personas, eran mucho mejor. Entonces esto muestra que un modelo puede mejorar con las reacciones humanas. Bueno, un modelo que quiero discutir aquí con ustedes uso para la generación de música. Vamos a entrar en esto. Este modelo es diseñado para mejorar la generación de secuencias y la forma de generar secuencias como textos o conversaciones o música. Usa algo como una red neuronal recurrente. La razón por qué llama recurrente es porque esto es una red neuronal normal. Tenemos capas, tenemos neuronas en una red recurrente. Las neuronas recurrentes se conectan hacia adentro, hacia sí mismo. Entonces, no solamente el output del neurona va a la capa siguiente, pero se devuelve hacia sí mismo en el siguiente paso. Entonces, tiene una especie de memoria de recordar los inputs que recibe. Entonces, si desenvuelves esta red en tiempo, se puede ver que en cada paso la neurona tiene acceso a los datos que vio del paso anterior. Entonces tiene su propio estado en la etapa anterior. Entonces se puede usar estas redes para aprender secuencias. Entonces aquí aprendió a modelar textos carácter por carácter. Yo pongo una cara que dice, tengo la palabra hola, y cada vez se agrega un paso para generar la palabra hola. Entonces obtiene un modelo que aprende sobre el idioma. Entonces este modelo aprendió a deletrear algunas palabras, ha aprendido algo sobre la gramática, pero lo que dice no tiene ningún sentido, es solamente... Entonces la secuencia entrenado de esta manera le falta estructura. Este está hablando de hermanas y después salchichas y después submarinos. Entonces no puedes entrenar este hipermodelo y obtener una estructura. El otro problema con este tipo de modelos es que las secuencias tienden a ser muy aburridos y genéricos. Entonces los modelos entrenan con estimación máxima, y cada paso va a sacar lo más probable, lo que ha visto más seguido en los datos de entrenamiento. Entonces resulta que cuando, por ejemplo, entrena un chatbox con todas las historias de conversaciones que tiene, podrías obtener un modelo que resulta diciendo cosas bastante genéricas y aburridas. Se dice solamente respuestas de una palabra, y muchas veces decir no sé, cosas como no sé, y eso es algo probable. Decir yo no sé hace sentido independiente de la palabra que precede. Entonces, ¿cómo podemos mejorar estos modelos? Una idea es mejorarlo usando el aprendizaje de refuerzo, y como ya mencioné, usa una optimización de una cierta recompensación. Cuando tienes una función de palabras, puedes entrenar estos modelos. Se puede obtener mejor traducción de
máquinas al recompensar los puntajes de la traducción. Tenemos puntajes numéricos para decir qué tal buena es la traducción. Podemos usar palabras para mejorar esto. La forma de acercar esto o enfocar esto es em, entrar varias traducciones conocidas, y en el segundo paso se usa aprendizaje de refuerzo, donde se usa esta función para un puntaje numérico. Es entretenido, pero no funciona muy bien y hay varios problemas. El primero es el olvidar en forma catastrófica. Resulta que incluso si las redes neuronales son muy entretenidas, tienen este problema donde que si los entrenas en una tarea, tarea A, y después las entrenas en un paso 2, tarea B, olvidan básicamente lo de la etapa A. Es como Homero, él cuando le metes algo nuevo, olvida lo anterior. Él es una red neuronal. Eso es un problema. El segundo problema es que en muchas tareas, ¿cómo puedes diseñar la función de recompensación? Si quiero generar buena música, ¿cómo escribo un código para decir que esta es el trozo de música más linda? Yo no sé cómo hacer eso. Entonces, muchas veces no está la función de recompensación. Entonces, se debe combinar el entrenamiento de datos con entrenamiento de aprendizaje de refuerzo, pero no olvidar lo que se aprendió de los datos. Esa es la idea detrás de este modelo. Esto lo hacemos en dos pasos, como siempre. Paso uno, entrenar con varios datos. Paso dos, tomar el mismo modelo y seguir entrenando con aprendizaje de refuerzo, siempre como lo normal, pero vamos a mantener una copia fija de este modelo y lo dejamos aparte. Esto lo llamamos el RNN de recompensación. Este es como una copia de los datos entrenados y nos va a ayudar a diseñar una función de recompensación. Entonces, en nuestra eh, este marco, no solamente el puntaje de la traducción, por ejemplo, pero mira qué tal probable es que la acción que tomaste, que lo que metiste en la secuencia, qué tal probable va a ser bajo el modelo original de los datos entrenados. Entonces, si no tienes lo mismo que viste en los datos de entrenamiento, no vas a tener una buena recomendación. Resulta que puedes usar esto para la generación de música. Puedes entrenar a un modelo con música humana y entrar una secuencia de notas, y se puede aprender a generar música con todos esos datos de música que ya has visto, pero como ya dije, se obtienen melodías aburridas, sin estructura. Entonces se puede usar un generador de secuencias para ponerle reglas y estructura, porque sabemos que la música tiene que tener una estructura y podemos tratar de meter esto en un código, en una función de recompensación para que pueda aprender a ser más estructurada, pero no podemos depender solamente de la función de la recompensación, porque créanme, es muy difícil escribir una que hace música linda. Entonces, lo que yo quizás he hecho es leer un libro que me dio un colega que escribió música muy bonita en el siglo 18, que tiene reglas. La música bonita no debería repetir las notas en exceso, y podemos poner esto en un código, en una función a reglas de recompensación, y tratamos de meterle en un modelo, y resulta que el modelo sí efectivamente aprende las reglas que les enseñamos usando RL, y esto parece un RNN vanilla que ya ha mejorado con la métrica, pero no, la música no significa nada. Vamos a ver cómo suena. Aquí tenemos el modelo que acaba de entrenarse con los datos. Bastante aburrido, no tiene mucha estructura. Bueno, ¿qué pasa cuando entrenas con este nuevo enfoque? Bueno, esto es una melodía que fue inventada por la red neuronal. Vamos a intentar con otro. Entonces podemos ver que ya ha mejorado mucho gracias a esta nueva técnica. No está perfecta, suena un poco como así una melodía de pasta de dientes, de un comercial de pasta de dientes, pero ya está mejor, ha mejorado. Pero lo que es muy
hicimos también una evaluación humana y sí, las personas les gusta la melodía del modelo de secuencia, pero lo que realmente es interesante que hemos tratado también el problema de olvidar en forma catastrófica. Aquí en el eje X tenemos la probabilidad de la nota y según los datos de RNN, si entrenas con RL, que es la línea azul, el modelo olvida lo que aprendió de los datos y eh, s- se vuelve bastante arbitraria con las palabras que usó en el modelo de entrenamiento. Entonces no hay ninguna diferencia en el modelo que capacitó con RL y con los otros datos. Pero si usa el enfoque de secuencia, los modelos pueden recordar mejor los datos anteriores y incorporan esta función. Yo creo que es muy interesante. Quizás lo podemos usar para otra cosa también. Hay otro problema a donde lo podemos aplicar que me lleva a mi tercer tema, que es usar el aprendizaje con máquinas en la medicina. En la medicina quieren tratar de descubrir remedios. Queremos tomar un grupo de datos sobre remedios conocidos, meterlo en una red neuronal y ver si puede escupir nuevas cosas que parecen ser remedios interesantes y pueden ser codificados en una secuencia de características. Aquí tenemos CCCN, etcétera. Podemos poner estas secuencias en un modelo y pedirle que haga nuevos remedios posibles. Podemos intentar, pero resulta que en trabajos anteriores muchas veces no da moléculas válidos muchas veces. Entonces la secuencia que escupido por el modelo, solo 1% del tiempo corresponde a una molécula válida conocida en la naturaleza. Si ni obtiene moléculas válidas, no va a tener buenos remedios, pero incluso si tiene moléculas válidas, quizás no pueden tener la capacidad o las propiedades de remedio que necesitamos. Entonces se puede calcular numéricamente características o propiedades de eh, remedios que tal probable es que funciona en un cuerpo humano. Entonces sería muy bueno de usar aprendizaje de refuerzo para optimizar estas funciones para obtener mejores remedios. Resulta que si usamos solamente aprendizaje de eh, eh, refuerzo, el modelo resulta solamente va a sacar la salida 666. Entonces eso es lo mejor que puedes tener para obtener una molécula de remedio. Entonces tratamos de usar nuestra molécula que combina entrenamiento con datos y entrenamiento con aprendizaje de refuerzo, y este modelo logró generar muchas más moléculas válidas para remedios, y las propiedades también eran mejores. Tenemos ejemplos de moléculas que fueron generadas por la misma técnica y resulta que las personas esto lo han tomado en las industrias, en una empresa que se llama Benevolent IA que usa esta técnica para generar remedios. Eso es interesante. Bueno, entonces hablemos de otra aplicación de aprendizaje con máquinas. Es un proyecto donde he trabajado mucho en mi doctorado. Lo que tratamos de hacer con este proyecto es predecir la salud, estrés y de felicidad del día siguiente basado en los datos de hoy. Entonces, queremos meter datos de tu teléfono, por ejemplo, un sensor de salud en la muñeca, y mandamos estos datos a los servidores y hacemos aprendizaje de máquina y queremos darles esta predicción personalizada de cómo va a ser tu estado de mente el día siguiente. Entonces podemos darte la posibilidad de que vas a estar estresada mañana. Pensamos que esto podría ser muy interesante porque incluso si sabes que hay una predicción que va a llover mañana, vas a llevarte un paraguas, pero si tienes una predicción que hay 92% posibilidad que vas a estar estresada, quizás podría dormir un poco más o salir a trotar para relajarte. Y pensamos también que el otro beneficio podría ser el monitoreo de largo plazo del bienestar de las personas. Entonces lo que nos interesa es que si el bienestar de una persona está bajando cada vez y te sientes peor
día por día, podrías estar en un periodo de transición de llegar a la depresión. Entonces, quizás hay una manera de detectar cuando estás en esta transición y llevar a una intervención para evitarlo. Pensamos que esto es muy entretenido y usamos estos set de datos para es un set de datos muy ricos. Tenemos la fisiología, educación, tenemos pasos de un acelerómetro, tenemos información sobre cuándo van a dormir, si toman café, el ejercicio que hacen, con quienes hablan, cuando prenden y apagan el teléfono, todo lo que están haciendo esta persona. Entonces deberíamos poder hacer un aprendizaje de máquina muy buena y hacer predicciones muy precisas, ¿cierto? No. No es así. Lamentablemente, el mejor modelo que entrenamos usando técnicas convencionales de aprendizaje máquinas en aprendizaje profundo no hicieron un buen trabajo. Solamente hay un 70% de precisión en predecir si una persona va a estar feliz o alegre o triste. Eso es muy típico de lo que todo el mundo obtiene en la literatura. Es muy difícil predecir el humor o el estado mental de alguien. Entonces, ¿por qué no lo podemos hacer mejor? ¿Por qué no podemos ser más precisos en la predicción del estado mental de una persona? Entonces, ¿por qué una persona se siente feliz o triste? Tiene un efecto en otras personas. Yo puedo ser muy feliz en mi casa, codificando, pero eso no le hace que a otra persona se siente bien. Entonces, si quiero entrenar el mismo modelo genérico sobre los datos, no va a poder hacer predicciones precisas. Entonces la idea es usar un aprendizaje multitasking. Entonces tratamos a cada persona individual como una tarea y esto hace que podemos personalizar un modelo para cada persona, pero sí todavía compartir y ganar de fuerza estadística de otras personas. Voy a entrar en la parte técnica, cuáles son los modelos que usamos. También usamos la técnica de aprendizaje profundo, pero esta es una de las técnicas en esta publicación que no es aprendizaje profundo, que sí funciona bien. Lo quiero mencionar, es un modelo de jerárquico y hace que cada persona saca grados o notas para su clasificador y hace grupos de personas en base a la frontera de decisión. Entonces depende si tú reaccionas de la misma manera a una misma pensión, te ponen en el grupo de personas que tienen el mismo tipo de reacciones. Entonces agrupas personas según cómo reaccionan a ciertas situaciones. Eso yo creo que es muy entretenido, pero ¿qué tal bien funcionó? Aquí tenemos el resultado del entrenamiento con aprendizaje genérico de máquina. No es muy bueno, no podemos predecir el estado de mente de alguien en forma de precisión. Sí, donde funciona bien, donde agregamos la multitasking, pero no es la técnica porque no lo mejora tan bien. Y cuando usamos el aprendizaje de multitarea para personalizar estos modelos de aprendizaje máquinas, vemos muchas mejoras, hasta 20% incluso. Y esto llega a tener rendimiento de muy alto nivel en predecir el estrés, felicidad y salud de las personas. Lo podemos hacer más preciso ahora. Lo que es muy interesante también es que estos modelos que han aprendido estas fronteras de decisión personalizadas nos muestran algunas ideas interesantes. Podemos ver que los grupos de personas, este modelo jerárquico que me mencioné antes, nos ha enseñado y agrupa a las personas en tres grupos. Hay personas normales, también hay un grupo de personas que tienen muy buenas notas y es muy concienciosa y les gusta la rutina. Estas son las personas que probablemente van a ser las personas muy estudiosas, que les gusta estudiar, que quieren llegar en forma puntual. El segundo grupo es un grupo extrovertido que tiene menor salud física y ese grupo sí toman tiempo en un campus de universidad y hablan por teléfono o mandan un WhatsApp en la noche y les hace darles menos estrés. Hablar con otras personas entonces por WhatsApp les interesa, pero el primer grupo también tienen tiempo en campus y cuando hablan mucho por WhatsApp les pone más estrés. Entonces resulta que estos dos grupos de personas reaccionan
en forma completamente opuesta a los mismos estímulos. Entonces, si los metemos en este mismo modelo de aprendizaje de máquina, no podríamos hacer predicciones precisas. Por eso, este aprendizaje de máquina personalizada para predecir los resultados de las personas es muy importante. Ahora, tengo una última cosa que quiero mencionar. Es una dirección completamente diferente. Es nuevo trabajo que he hecho con DeepMind. Y se trata del aprendizaje de refuerzo de multiagente. La idea del proyecto es enfocar en la motivación intrínseca. ¿Por qué necesitamos la motivación intrínseca para aprendizaje de refuerzo? Pero resulta que estos éxitos de aprendizaje de refuerzo que mencioné, como Atari AlphaGo, la razón por qué funciona tan bien es porque en ambas situaciones hay una función de recompensa muy bien definida que describe cómo están haciendo la tarea. Entonces, esto tiene juegos que miran al puntaje que reciben en el juego y mientras más puntos, mejor el juego. Pero ¿cómo podemos usar aprendizaje de refuerzo sin función de refuerzo? Y la idea detrás de esto es usar una motivación intrínseca que es una función que recompensa que se autocomputa que puede reaccionar a varias situaciones. Por ejemplo, podemos pensar en la curiosidad. Si un agente es curioso para explorar su ambiente, podría aprender en varios diferentes ambientes, incluso si no hay puntos. Lo mismo con empoderamiento. Esa también es una idea que si la gente quiere aprender a manipular su ambiente, eso puede causar que pueda aprender cualquier cosa. Pero si miro esto, esta lista es muy corta, solamente las personas se les motiva la novedad o su impulso para obtener poder. Yo creo que las personas son motivadas por otras personas. Las personas aprenden en forma social. Muy bien. Si, por ejemplo, si estoy mirando a este público y estoy mirando y ustedes me estuvieran mirando así, estaría muy motivada para apurarme y llegar a la siguiente diapositiva. Entonces, la idea aquí es que tratamos de darle a la gente y a algún tipo de aprendizaje social. Y la idea, como lo queríamos hacer, es darle esta motivación social intrínseca para poder influenciar las acciones de otro agente. Entonces, ¿por qué queremos hacer esto? Primero, nos enfocamos en las acciones porque no, eso significa que no tiene que observar la función de recompensación de otra gente y es más realista, porque cuando hablamos de aprendizaje de refuerzo, estamos hablando, por ejemplo, de manejo autónomo. Si puede mencionar así que este auto todos estos autos son agentes, pero van a estar entrenados por diferentes empresas y estas empresas no van a compartir su poción secreta para compartir con otra empresa. Entonces, si quieren los agentes que los agentes que tengan motivación de otros tienen que compartir. Lo segundo es que nos motivó es que encontramos que cuando los agentes cooperan para completar una tarea hay una gran alto nivel de cooperación. Si un robot levanta la caja, hace que el otro robot también tiene que levantar la caja si quieren entre los dos hacer la tarea. Entonces, cuando cooperas hay un alto grado de influencia entre las acciones. Entonces, podemos usar esto para estimular a los agentes que cooperen. Bueno, la forma de probar esto es nuevamente en un juego tipo Tori, pero el problema con estos juegos es que son multiagente donde hay cooperación. Estos juegos, los agentes corren por todos lados y tratan de recolectar estas manzanas verdes, pero es como la tragedia de algunos juegos comunes. Si comen la manzana rápido, no van a recibir recompensa, entonces tienen que coordinar entre ellos. Entonces, en el segundo juego las manzanas van a crecer, entonces la gente tiene que ir al río para limpiar el río y los otros agentes pueden recoger las manzanas. Entonces la idea de este juego es de obtener cooperación. Entonces cada agente individuo siempre va a tener una mayor recuperación cuando explota el otro agente, pero si todos los agentes desiertan y tienen una baja recuperación. Por eso es un juego difícil y resulta que un agente de aprendizaje de refuerzo no lo puede hacer solo. Entonces quizás si hacemos una compensación a esta influencia causal, podemos enseñarles a cooperar. ¿Y cómo podemos hacer esto? Imagínense que hay dos agentes que están ahí en el ambiente, están mirando
una situación y están tomando la decisión de hacer una acción. Agente B puede ver la acción de agente A y eso afecta a cómo va a tomar su decisión. Entonces, agente B ve la acción del agente A y toma una decisión real. Esto es lo que trata de hacer basada en la acción de agente A. Pero ahora imaginemos que podemos pensar una diferente acción que agente A podría haber tomado. Una contracción si A hubiera hecho otra cosa, cómo eso hubiera cambiado la decisión de agente B, cómo sobre su acción. Entonces preguntamos qué haría B si agente A hubiera tomado la otra acción. Y la influencia causal de A en B es el grado en que B cambia su opinión si A cambia su acción. ¿De acuerdo? Entonces, esta influencia causal es lo que vamos a usar como recompensación que le damos al agente A. Entonces, agente A obtiene una recompensación de porque hace algo que hace que agente B cambie su opinión. ¿Esto funciona? Bueno, como pueden ver en este diagrama, que la línea roja es mayor, que sí, efectivamente, la recompensa de una influencia causal ayuda a que la gente obtiene la recompensa más alta que hace que aprendan a cooperar mejor. Pero lo que es realmente interesante es cómo aprenden a cooperar. Entonces, en este ejemplo, el agente morado es el que está entrenado con la recompensación de influencia causal y se comporta diferente que otros agentes. Los otros se mueven cuando no hay manzanas, pero el morado se mantiene fijo y solamente se mueve cuando hay una manzana. Entonces, ¿por qué lo haría? ¿Por qué se mueve solamente cuando hay una manzana en el ambiente? Bueno, resulta que esto lo permite hacer otra cosa muy interesante, es dar señales a otros agentes. Entonces, en este ejemplo hay una alta influencia entre el agente morado y el agente amarillo. El agente amarillo puede ver solamente lo que está en la caja roja. Entonces, hay una manzana al lado de la agente morada que el agente amarillo no puede ver. Entonces, cuando el agente morado elige moverse en el mapa hacia la manzana, es una señal al agente amarillo que debe haber una manzana que el agente amarillo no puede ver. Y esto permite al agente morado de obtener influencia. Y aquí lo que ocurre ahora en otra instancia donde porque el agente morado se mantiene quieto, que le muestra al agente amarillo de decir que no hay manzana y esto le hace que gana en influencia. Entonces estos agentes se comunican sobre la presencia de alimentación en el ambiente usando las acciones para compensar la acción. Entonces, así los agentes aprenden a interactuar. Esto es como un poco las acciones de las abejas uno en otro. Entonces, es muy interesante sobre la comunicación y tratamos de usar la influencia para entrenar a los agentes para que puedan comunicarse en forma efectiva. Entonces les permitimos tener un canal de comunicación donde meten símbolos y el otro agente va a ver esos símbolos y la forma en que los entrenamos es usando esta compensación de influencia. Entonces el agente obtiene una recompensa cuando cambia, cuando el otro agente cambia su acción. Entonces, nuevamente, los agentes aprenden a cooperar mucho mejor que cuando no tienen la recompensación por la influencia. Pero lo que es muy interesante es que los protocolos de comunicación que aprenden son mucho más significativos. Entonces, cuando los agentes se entrenan con esta recompensa de influencia y cuando tienen una buena relación con las acciones que toman y hay una alta información mutua entre las cosas que lo que dice un agente y las cosas que otro agente decide hacer. Entonces pensamos que es muy interesante es aprender un protocolo de comunicación significativo, pero la parte favorita de este proyecto es el hecho que cuando se recibe una influencia tiende a que los agentes obtienen una mejor recompensa y entonces los agentes que tienen mayor influencia tienden a tener la mayor recompensa individual. Es porque para influenciar a otro agente que trata de obtener la recompensa individual hay que darle una información útil que causa que cambia lo que va a hacer porque es útil para que gane su propia recompensa. Entonces en ambos juegos se ven la correlación significativa entre recibir influencia y obtener una recompensa mayor. Entonces vemos que la influencia es pro-social, es beneficiario,
es un beneficio para el que escucha. Entonces, la conclusión es que la recompensa de influencia social lleva a mejor rendimiento y cooperación, resulta también en comunicaciones emergentes, en protocolos, puede ser muy efectivo para entrenar protocolos de comunicación útiles y se puede computar todo esto dentro de los agentes sin requerir acceso de otros agentes a las recompensas de otros agentes o un controlador centralizado. Entonces, mejora respecto al trabajo anterior. Entonces, todos los proyectos que les he mostrado hoy día, me he pasado un poco en el tiempo, pero en resumen, las aprendizaje en máquinas de profundo han llevado a avances en medicina y visión computador y a creativo, aprendizaje de refuerzo y también reconocimiento de voz, traducción y todo. Entonces, el tren de aprendizaje profundo está saliendo de la estación y espero que todos salten a bordo. Muchas gracias. We've got time for one question or maybe two, but I think one would be okay. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Anybody wants to ask a question? Hola, Natasha. Sí. Muy buena charla, gracias. Tengo una pregunta. ¿Qué ¿Cómo manejas prejuicios de los muestras? He escuchado hablar de Tutorbox y prejuicios contra el regulamiento, con el reglamento de inteligencia artificial. ¿Qué hacen? ¿Cómo tratamos de filtrar estos pensamientos negativos para obtener mejores resultados del aprendizaje profundo? Es una pregunta muy buena. Yo creo que el prejuicio es el peligro más impresionante. Sí, pero el prejuicio que se puede codificar en estos algoritmos sí lo es si entrenamos con los datos históricos, si entrenas con, por ejemplo, registros de arresto que son muy resistentes, por ejemplo, datos históricos de reclutamiento de empresas técnicas, eso puede ser discriminador. Entonces, esos datos son prejuicios y es un problema, pero es un área de investigación. Hay personas que ya están trabajando en eso para desprejuiciar los algoritmos. Entonces, también hay un trabajo sobre la desprejuiciación de las representaciones de palabras. Hablé de las representaciones en un modelo de texto. Es muy triste cuando mira las representaciones de la palabra hombre y mujer y mira las carreras que están más cercanas a ellas. Por ejemplo, los hombres están más cerca de las carreras como filósofo, arquitecto, como cosa muy entretenida, pero las mujeres están más cerca de enfermera, bailarina, por ejemplo. Entonces, lo que puedes hacer con esto, que hay un algoritmo que puedes hacer que las representaciones se pueda entrenar el modelo para que esas representaciones de género sean perpendiculares, para que no tengan relación con ninguna de las palabras de carrera, de estudios. Entonces así se puede desprejuiciar el modelo y eso es muy entretenido porque uno puede decir, bueno, sí, pero prejuicio es parte del mundo, porque si le quitas el prejuicio y no funciona bien porque el mundo es así, no, pero el modelo sigue funcionando porque no hay pérdida de rendimiento, de desempeño. Entonces al sacar este prejuicio hay muchas investigaciones muy interesantes.